nombre es Claudia Janet Rodríguez Herrera y yo les voy a hablar del artículo 41 constitucional, que nos dice que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. La renovación de dichos poderes, en específico los poderes legislativo y ejecutivo, se realiza mediante elecciones libres. Los partidos políticos son entidades de interés público y estos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática. El partido político que no obtenga al menos el 3% del total de la votación le será cancelado el registro. La ley además garantizará que los partidos cuenten con elementos para llevar a cabo sus actividades y a continuación les hablo de dichos elementos que se obtienen mediante financiamiento que se fijará anualmente. Esto se determina por el total de ciudadanos votantes y se multiplica por el 65% del valor de la unidad de medida y actualización o UMA. El 30% de esta cantidad se distribuye entre los partidos políticos de manera igualitaria. El 70% restante es de acuerdo al porcentaje de votos obtenidos. Para las actividades de obtención del voto, cuando es en el año en el que se elige presidente de la República, diputados federales y senadores, se les otorga un 50% del financiamiento correspondiente al año. Y cuando solamente para diputados federales se les otorga un 30%. El financiamiento por actividades relativas a educación, capacitación e investigación socioeconómica y política corresponde al 3% anual. Los partidos políticos tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social. El INE será autoridad única para la administración del tiempo en radio y televisión. A partir del inicio de la precampaña y hasta el momento de la jornada electoral, quedará a disposición 48 minutos diarios exclusivos para el Instituto Nacional Electoral. Sus precampañas, los partidos dispondrán de unos minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y TV. Las transmisiones se distribuirán entre las 6 horas y las 24 horas. Respecto a la propaganda, nos dice que en la propaganda política deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. Además, durante el tiempo que comprendan las campañas, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental. Esto es más como conocido como la veda electoral. Existen ciertas excepciones, tales como las campañas de información de autoridades relativas a servicios educativos y de salud, y las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. En las infracciones cometidas durante el periodo de campaña, el INE las investigará y las someterá al conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La organización de las elecciones se realiza a través del INE. El INE es un organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Además, será autoridad en la materia independiente en sus decisiones y su funcionamiento. Continuando, mi nombre es Evelyn de la Parra y les hablaré del consejero presidente y los consejeros electorales, los cuales durarán en su cargo 9 años y no podrán ser reelectos. Serán electos por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados y será mediante el siguiente procedimiento. La Cámara de Diputados emitirá un acuerdo para la elección del consejero presidente y de los consejeros electorales que contendrá la convocatoria pública, etapas completas del procedimiento y el proceso de designación, el cual será con un comité técnico integrado por 7 personas, las cuales 3 serán nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados, 2 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los otros 2 por el organismo garante establecido en el artículo 6º de la Constitución mexicana. El comité recibirá la lista de los aspirantes, evaluará el cumplimiento de los requisitos y su idoneidad para el puesto y seleccionará a 5 por cada vacante y remitirá la información al órgano de dirección política de la Cámara de Diputados. El órgano de dirección política impulsará la construcción de los acuerdos para la elección de estos consejeros y vencido el término, si no se alcanza la votación, se deberá convocar a la sesión en la que se realizará la elección mediante un proceso aleatorio de la lista conformada. De darse la falta de cualquiera de los consejeros electorales durante los primeros 6 años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el periodo y si es en los últimos 3 años, se elegirá a un consejero para un nuevo periodo. El consejero presidente y los consejeros electorales
no podrán tener otro empleo con excepción de aquellos que actúen en representación del Consejo General o que que se desempeñen en una asociación docente, científica y cultural. El titular del órgano interno de control del instituto será designado por la Cámara de Diputados con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes y durarán 6 años en el cargo y se podrán reelegir una sola vez. Los consejeros del Poder Legislativo solo serán propuestos por los grupos parlamentarios con afiliación de partido en alguna de las cámaras. Solo habrá un consejero por cada grupo parlamentario y no obstante su reconocimiento en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Continuando con el apartado B, corresponde al Instituto Nacional Electoral, en los términos que establece la Constitución, que para los procesos electorales federales y locales tendrán que hacer la capacitación electoral, la geografía electoral, así como el diseño de los distritos y división de las secciones electorales, el padrón y las listas, la ubicación de las casillas, las reglas, lineamientos, impresión de documentos y producción de materiales electorales, la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos y lo demás que determine la ley. También el INE para los procesos electorales federales tendrán los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos, la preparación de la jornada electoral, la impresión de documentos y la producción de materiales electorales, los recuentos y cómputos que determine la ley, la declaración de validez, otorgamiento de constancias, cómputo de las elecciones y para los procesos de revocación de mandato, el instituto deberá realizar funciones que correspondan a su implementación. El INE asumirá mediante convenio con las autoridades de las entidades federativas que así lo soliciten la organización de procesos electorales, de consulta popular y de revocación de mandato. La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En caso de que el INE delegue la función de fiscalización, el órgano técnico de este será el conducto para superar la limitación a que se refiere. Continuando con el apartado C, en las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato estarán a cargo de organismos públicos locales, en los términos que establece la Constitución, que serían los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos, educación cívica, preparación de la jornada electoral, impresión de documentos, declaración de validez, cómputo de elección del titular, resultados preliminares, encuestas, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación y todas las que no estén reservadas para el INE. Asumir en los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de la mayoría, cuando menos 8 votos del Consejo General del INE, este podrá asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponden a los órganos electorales, que sea delegar en dichos órganos electorales las atribuciones a las que se refieren los apartados anteriores, a traer a su conocimiento cualquier asunto de su competencia cuando su trascendencia lo amerite. Y corresponde al INE designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales. Por último, en el apartado D, el Servicio Profesional Electoral Nacional comprende la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, disciplina de todos los servidores públicos, de los órganos ejecutivos y de los técnicos del Instituto Nacional. Para garantizar de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación, que dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos a votar y a ser votados y de asociación. La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, las cuales puede ser exceder el gasto de campaña en un 5%, que se compre o adquiera cobertura informativa, se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita, y dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Buenas tardes, mi nombre es Luis Mario Silva y yo les voy a hacer un resumen del artículo 41 constitucional de 1917, que fue prácticamente idéntico en un inicio al de 1857, en el que se estableció que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en el ámbito federal y por los estados en lo correspondiente a su régimen interior. Su primera modificación fue en 1977 con la reforma político-electoral que da lugar al proceso de transición democrática. Desde entonces, cada reforma electoral
ha impactado en el contenido de este artículo que establece las bases del sistema de partidos y electoral. Hoy consta de 6 secciones denominadas bases, en las que se encuentran los principios que se desarrollan en las leyes reglamentarias para regular las elecciones. Los partidos políticos son mencionados en la Constitución por primera vez en 1977. Se les define como entidades de interés que sirven para promover la participación del pueblo y hacer posible el acceso de los ciudadanos al poder público. Hasta 1977 se consideraba que los partidos políticos pertenecían al ámbito privado protegidos por la libertad de asociación garantizada en el artículo 9 constitucional. Por virtud de esta reforma se convirtieron en entidades del ámbito público y privado. En la Constitución se especifica que para mantener el registro es necesario obtener el 3% de la votación. México cuenta con un sistema electoral mixto de mayoría relativa y representación proporcional. Los partidos políticos pueden participar en las elecciones por sí mismas o en coaliciones. El financiamiento público se considera un derecho de los partidos políticos desde 1977, pero no fue hasta 1996 que se incrementó el acceso a recursos públicos y se establecieron restricciones al financiamiento privado. Para mantener las condiciones de equidad, la Constitución establece la fórmula de distribución del dinero público, en el que el 30% se reparte de manera igualitaria entre los partidos y el 70% restante tomando en cuenta la votación obtenida en la última elección federal de diputados. Cada candidato está obligado a entregar cuentas de sus gastos de campaña que no podrán exceder los límites impuestos por la Constitución. En la base cuarta, el modelo de comunicación político-electoral tiene 3 grandes componentes. La primera es la prohibición de comprar tiempo aire en radio o televisión para emitir mensajes políticos. La segunda es la garantía de acceso al tiempo aire para los partidos y candidatos sin partido. La tercera es que el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están facultados para revisar y sancionar los promocionales y contenidos de las campañas. El modelo pretende garantizar la equidad en la contienda y en la base quinta establece las normas para las autoridades electorales, que su consejo está integrado por un consejero presidente y 10 consejeros electorales. Y por último, en la base sexta se establecen los medios de impugnación de los actos electorales con el fin de inhibir comportamientos antidemocráticos, posibilitando incluso la máxima sanción, que es la anulación.